bendiciéndole todas las familias. Y hoy que necesita más bendición porque, como me decía mi hermano Héctor ahorita, el COVID y que le dieron permiso ahora a la gente para buscar el COVID. Bueno, buenos días Héctor, buenos días Luis Yepes Uncar que nos acompaña y Buenos queremos... días. Buenos días Héctor. Buenos días, Ramón Tejeda Sánchez. Buenos días, Luis Jefferson Car. Buenos días, compañeros y compañeras detallistas de todo el país. Amigos y amigas televidentes, como siempre, Dios y ustedes nos permitirán hacer un programa de importancia para todos y todas. Luis. Sí, muy buenos días, Ramón. Muy buenos días, Héctor. Y muy buenos días para los amables televidentes que sábado tras sábado pues siguen este programa Detallista y Globalización. Recordarle a todos los detallistas, comerciantes, pequeños empresarios y el pueblo en general que sigue su programa Detallista y Globalización en el mundo, porque tú me estás en las redes, en cualquier parte del mundo usted puede ver nuestro programa Detallista y Globalización, que esto es una producción de Fenacodet y le llega a ustedes gracias a la cortesía de Pasteurizadora Rica, la Cervecería Nacional Dominicana, la Cooperativa Monbueno, el Banco Central de la República Dominicana, Indurban, Codepa, la Presidencia de la República, Indubeca, que fue el último de los patrocinadores que nos llega después de mucho tiempo. Seguimos dando las gracias a Indubeca de estar con nosotros nuevamente. Bueno, en esta semana hemos visto diferentes cosas que nos han llenado a veces yo te diría como de alguna tristeza. Vi un periodista escribir en un artículo sobre los colmados y los precios. El colmadero de las zonas residenciales, como dicen en los barrios, de la zona de los blanquitos, regularmente tienen otros precios comparados con los de los barrios. ¿Por qué? Porque el servicio es diferente. Por ejemplo, decían que un botellón de agua te los consigue un gran establecimiento por una superficie de esos supermercados grandes por 80 pesos. En el colmado cuesta 75. Ahora, el colmado no te vende un botellón de agua puesto ahí, tú tienes que buscarlo y subirlo a la planta, a la última, a la primera, a la tercera, inclusive ponerlo en dispensador. El colmado te lo vende puesto allá, entonces ese costo adicional lo tiene el colmado. Si un botellón de agua te cuesta en un determinado lugar 75, 60, y puesto en tu nevero, puesto en tu casa, te están cobrando 20 o 25 pesos más, no te están cobrando el producto en sí, sino el transporte y el servicio. Eso sucede, por ejemplo, con una pizza ahí que cuesta 300 pesos. Tú vas y la buscas, te cuesta 300, pero si tú la pides, te cuesta 4,5. Pasa que el colmado no es tan transparente para decirle a su cliente ese tipo de cosas. Simplemente el servicio le pone algo adicional del precio. Sabemos que ir a ver si una caja de cigarrillos, un refresco que cuesta 15 pesos, al colmado tiene que coger el motorista y llevárselo a la tercera o cuarta planta de un edificio. Decía también sobre que el colmado, ¿qué sería el colmado del barrio? El colmado del barrio es diferente, los precios son más económicos. Por ejemplo, en el caso del agua, hay cantidad innúmeras de fábricas o refinadoras de agua en los barrios que venden el botellón directamente a los consumidores y a los comerciantes que quieren comprarla. Ahí te cuesta 30 pesos, 35 el botellón. Ah, no, que esa agua no es igual. Tienen los mismos mecanismos, las mismas máquinas, las purificadoras, y son supervisadas además. Entonces, estoy diciendo que la diferencia de precio en el colmado, porque también decía que ¿qué sería del barrio? En el barrio hay una gran competencia también del colmado, el servicio a domicilio no es tan fuerte como en las zonas residenciales. Entonces, no se puede hacer una comparación de precios de un supermercado establecido que las empresas les dan ofertas que no les llevan a los colmados. Es más, yo diría que hay productos que se venden a través de los camiones o los servicios que tienen las empresas, que le llega más caro al comerciante detallista porque tiene que montar un camión
por montar 3 gente, a veces hasta seguridad, y llevarlo negocio por negocio. Sin embargo, un gran establecimiento de estos llenan una patana y se la lleva, así que los costos son menos. Así que cuando estamos hablando sobre precios, hay que tener muy en cuenta precios con costo. No decir que el colmado vende más caro, por esto sí, el colmado regularmente tiene algunos precios con algunos productos con mayor precio que otros, que en otros establecimientos, pero es por cómo lo consigue. Usted va al mercado y puede conseguir un limón a 3 pesos, 5 pesos, pero a lo mejor una zona residencial te cuesta 15 o 20, porque lo lleva una persona, se lo lleva al colmadero y el colmadero quizás tiene que llevarlo a tu casa. Ahora yo voy al mercado y lo compro a 5, 6, 7 pesos. De manera que a veces sentado es muy bueno, sentado hablar sobre la situación del colmado, que el colmado vende caro, que los precios no son accesibles, pero hay que ver el componente costo, que para nosotros es de gran importancia en la composición del precio. Los precios de los colmados hay que verlos desde ese ángulo, siempre y cuando te lo lleven a tu domicilio. Pues regularmente qué sé yo, un colmado te vende 10 pesos de ajo. ¿En qué establecimiento venden 10 pesos de ajo? Coge 3 granos, 4 granos y se lo da a la gente para que resuelva su problema. Otro punto que me llamó la atención sobre los medios esta semana fue el porqué de la vacuna, el porqué tanta vacuna. Alguien dijo inclusive que hubo una precipitación en la compra de la vacuna. Y de eso vamos a hablar más adelante sobre las vacunas. Y como vamos a hablar también de la visita del presidente Luis Abinader a la UAS, y también los centros PYME que siguen con el problema de presupuesto, la modificación de la ley 406 de compra y contrataciones, y también la distribución de los libros. Y hay cosas como que no lo entiendo, distribuir los libros, distribuimos las tablets, ahora los libros. Yo no sé, a veces como no entiendo, si el libro no puede estar en la tablet, ¿no? En unos programas especiales, qué sé yo, si antes de gastar tanto dinero en libros, no se invierten en unos programas que sean permanentes en el sistema, o una librería especializada donde los estudiantes pueden entrar a consultar los libros y estudiar, que sea virtual. Son de los puntos que vamos a tratar. Mientras tanto, vamos a ir a una pausa y usted, amigo televidente, no se vaya, que en breve estaremos nuevamente con ustedes. Conversando con Héctor Sánchez y Luis Yepes Zuncar, los grandes amigos que nos acompañan sábado tras sábado. En esta semana, alguna gente o algunos medios comentaban sobre la cantidad de vacunas o el exceso de vacunas que se compró en el país. Yo digo exceso porque hemos comentado que hay una cantidad de vacunas todavía y el presidente de alguna manera paralizó esto. Sin embargo, volvemos a la memoria, recordemos que originalmente habían 12.000 vacunas pagadas a un laboratorio determinado y no llegaban. Y había una presión popular total a las autoridades de salud para que llegara la vacuna, y se tomó la determinación de pedir vacuna a otros países, creo que a la China. Y ahí comenzaron a llegar las vacunas y comenzó la población a bajar la presión. Pero ¿qué sucede? Que aparentemente ya se habían pagado la que no llegaban nunca, y comenzaron, sin embargo, a llegar las otras que se pagaron finalmente. Entonces, yo creo que a veces debe haber, no ser mezquino en las cosas, porque realmente, en mi opinión, se compró más por la presión que hubo y las decisiones que se tomaron. ¿Se tomaron buenas o malas decisiones? Bueno, hay que vivir el momento. Quizás yo me estoy ahogando y me tiran una soga y yo digo, no me la tiren, que yo lo que me quiero es ahogar. Pero creo que eso no fue lo que se dijo en ese momento. Si nos tiren 10 sogas, que nosotros nos estamos ahogando. Me gustaría la opinión de Yepes sobre esto. Fíjate, gobernar la República Dominicana no es una tarea fácil.
porque aquí tenemos el criterio abajo el que suba y arriba el que baje. O sea, nunca estamos de acuerdo ni conforme con las decisiones que se toman. Yo pienso, en honor a la verdad, que la decisión que tomó el Gabinete de Salud, el presidente de la República, de adquirir las suficientes vacunas, porque hay que haber vivido ese momento de cuando comenzó esta pandemia en marzo del 2020, donde no se tenía idea de cómo tratar este virus, de que uno pensaba que hasta en el aire, si uno salía, se podía infectar. Fue una época muy difícil y manejar esta situación de salud no fue real y efectivamente tarea fácil. Entonces, con la adquisición de la vacuna que se estaban elaborando, que los laboratorios la estaban perfeccionando, pues yo pienso que fue una decisión atinada con mucha responsabilidad, sobre todo una demostración de preocupación por mantener la salud del pueblo dominicano. Se invirtió un dinero extraordinario con el laboratorio Pfizer y finalmente no llegaron y quienes nos auxiliaron y llegaban cada semana un avión lleno de vacunas desde China, fueron precisamente las vacunas chinas, y entonces se empezaron a inocular a los ciudadanos para tratar de prevenir de que no se contagiaran de este virus mortal del coronavirus. Así que venir ahora, a 2 años después, a decir que sobraron, uno siempre dice que es mejor que sobre a que falte, y los abogados tenemos un principio cuando decimos que lo que abunda no daña. Si nosotros lo que hemos tenido es exceso de vacuna, yo creo que debemos aplaudir la preocupación, aunque se invirtiera un dinero más, pero la salud no tiene precio, la vida de una persona no tiene precio. Así que criticar eso yo creo que es una estulticia de parte de quienes así se manifiestan. Así que yo entiendo que aun cuando sobraran las vacunas, aun cuando hubiese un exceso de vacunas, aun cuando se haya invertido un dinero más en vacunas, creo que fue la decisión adecuada para tratar de proteger a un pueblo que no sabía cómo iba a enfrentar esta pandemia y que tenía necesariamente que protegerse con estas vacunas. Y fíjate que todavía, aún así, hay muchas personas que se resisten, hay muchas personas que dicen que eso va a ocasionar no sé qué consecuencias negativas. Pero en fin, yo pienso que cuando se gobierna hay que tomar decisiones firmes, hay que encaminar al pueblo, porque uno es el que dirige el Estado y el que da las pautas para los mejores intereses del pueblo dominicano. Héctor, ¿tú tienes alguna opinión sobre eso? Yo estoy de acuerdo con Jepper. Los mexicanos dicen palos y boga, palos y no boga, refiriéndose a los que manejan barcos, ¿verdad?, en momentos de dificultades. Pero realmente los organismos internacionales han dicho que este es uno de los países que mejor ha manejado la pandemia del COVID-19. Primero, por eso que dice Luis Jepper, porque el gobierno y su equipo no se descuidaron en invertir en vacunas suficientes, los recursos necesarios, en un momento de grandes incertidumbres, que nadie sabía nada del virus ni qué iba a pasar. Y las vacunas que llegaron tarde no fue culpa del gobierno, fue irresponsabilidad de los laboratorios que lo fabricaron. La Pfizer, a la que se le compró carísima. En fin, lo importante es que aquí no se ha vacunado el que no ha querido. Esa es la realidad. Todo el que tiene su concepción de la vacuna y todo el que se ha llevado de un paquete de gente que habla a veces sin ninguna base científica, por simples rumores o apreciaciones de que hay una teoría de la conspiración para acabar con la humanidad y reducirla a la mitad, paquete de cosas, porque al rico, que es el que produce mercancía, no le interesa reducir la población significativamente, porque son sus consumidores. Eso es un asunto teórico y práctico en base al sistema de libre empresa, que su propósito es vender la mercancía que produce lo más pronto posible. Mientras más gente haya y trabaje, pues más consumidores tienen. Entonces, ¿para qué reducir la población a la mitad o matarla, como se plantean los teóricos de la conspiración? Entonces, a mí me parece que es correcto lo que el gobierno ha hecho.
Y yo prefiero que se haya equivocado y no a que pase lo que pasó en cantidades de países que después estaban dando pena, pidiendo ayuda. Sobre todo en un momento que no se olviden que las grandes naciones acapararon todas las vacunas, todas, sobre todo las mejores, las que tenían mayor impacto, como la Pfizer. A nosotros nos salvó China. Si no es por China, ustedes no se imaginan la cantidad de muertos que hubiese habido en este país, que fue el único país solidariamente que nos mandó millones de vacunas y que pudimos, a pesar de que no es la que mayor impacto tiene y mayor protección tiene, pero si no nos hubiéramos vacunado con la vacuna china, Sinovac, imagínense ustedes lo que hubiera pasado en este país. Eterno agradecimiento a la República Popular China tiene que tener este país y el gobierno. De hecho, esa crítica a mí, como dice Luis Jefferson, es a destiempo, es injusta, es irracional, porque aquí esta oposición política irracional, pensando en el bien partidario e individual, no en el bien común, es lo más loco que yo he visto en mi vida. Haciendo se hace política. La política lo que busca es el bien común, el bien de todos y todas. Y todo el que promueve el bien común tiene que ser aupado, tiene que ser elogiado y ayudado, porque a eso es que lleva a que mucha gente le diga, no joda, hombre, no importa, que se embrome todo el mundo, porque aquí no vale hacer nada. En fin, yo estoy de acuerdo con lo que Luis Yepes plantea. Es una crítica, digamos, sin fundamento. Y manejada con politiquería barata, que nada tiene que ver con la política como ciencia pura. Mira, en esta semana, en la locución del presidente, manifestaba que, o estableció que ya la vacuna, la mascarilla, la usarían los que quieran protegerse. Le dio libertad a la gente de utilizar la mascarilla. Yo, como comerciante, les digo a los comerciantes tallistas a nivel nacional que la mascarilla es lo que cuida, el COVID no ha pasado, porque con un decreto no se quita, ni con una locución del presidente se quita el COVID. El COVID está ahí, sigue latente, te han dado la responsabilidad a ti de que tu familia tú la cuides y que cada uno de nosotros nos cuidemos. Es decir, que no es que abandonemos la mascarilla, vamos a seguir utilizando la mascarilla, vamos a seguir manteniendo el distanciamiento hasta que sea erradicada realmente. Cuando digan ya no hay muertos, ya no hay enfermos, entonces seremos libres. De manera que de ese tema vamos a conversar más amplio en la próxima sesión. Vamos a una pausa y en breve estaremos nuevamente con ustedes. Pesuncar, nuestro asesor legal, y Héctor Sánchez, que nos acompaña siempre, economista y asesor también de FENACODE. En la sesión anterior yo conversamos sobre la vacuna y posteriormente conversamos sobre el discurso del presidente de la eliminación de las restricciones que teníamos para estar en la calle y las obligaciones que teníamos frente al COVID. Me gustaría que Luis Yepes pues opinara sobre el tema. El presidente Abinader se dirigió a todo el país en un breve discurso, un breve mensaje, mediante el cual informó que ya cesaba la obligatoriedad del uso de las mascarillas en lugares públicos y privados, y también la exigencia de la tarjeta de vacunación. Esta medida nosotros cuando la escuchamos realmente no nos agradó, en el sentido de que todavía hay muchos dominicanos que se resistían al uso de la mascarilla, a vacunarse. Entonces, con esta desescalada total que anunció el presidente de la República, pues no vamos a llegar a la meta de lo que deben estar, la cantidad de personas que deben estar vacunados. El dominicano tiene una idiosincrasia que hay que conocerla, que si tú no lo vas empujando y tratar de que tome determinadas providencias, pues muy difícilmente lo hace, porque es como en medio medalaganario.
Sin embargo, posteriormente el Ministerio de Salud Pública emitió la resolución 8 del 2022, mediante la cual manifestaba que continuaba el uso obligatorio de las mascarillas en lugares públicos y privados, en las consultas médicas privadas y públicas, así como en el transporte público. También en esta resolución pues mantenía el esquema de la vacunación que se había adoptado anteriormente, es decir, que las personas tuvieran la tercera vacuna, y para las personas de mayores de 60 años una cuarta dosis. O sea que entonces ahí hubo una contradicción entre el discurso del presidente y lo que posteriormente manifestó Salud Pública. En definitiva, dejar a la responsabilidad de cada quien el no contagiarse con este virus que todavía no ha desaparecido y no sabemos las variantes que puedan presentarse en lo inmediato. Pienso que si bien es cierto que uno tiene que tener ese tipo de responsabilidad, pero dejar esto como originalmente lo informó el presidente de la República, pienso que no fue la mejor medida, sobre todo que nadie estaba pendiente de ese tema. Así que esperemos a ver que las personas acaten el mantener la responsabilidad del uso de su mascarilla, y es bueno que se resaltó en la prensa que no obstante lo que manifestó el presidente, las personas continuaban usando su mascarilla. Es decir que el pueblo dominicano no quiere contagiarse, así que pienso que la medida tomada por Salud Pública en la resolución 8-2022 es la correcta, la que se debe mantener para tratar de que un mayor número de personas no se contagien. Héctor, en esta semana, no sé si tú quieres opinar sobre esto, pero... Sí, yo quiero decir algo, Ramón. Vamos a ver. Bueno, lo primero que yo he insistido en este programa, Ramón, constantemente, es que la vida está por encima de la economía. Constantemente he dicho, porque usted si no tiene salud y no tiene vida, no puede producir, no puede hacer economía. Y nada es más preciado que la vida, primero porque la da Dios, y segundo porque solamente usted puede disponer de ella racionalmente. A mí me parece que esta medida del presidente sigue dentro de su lógica de darle prioridad a la economía por encima de la vida, y lo que es un grave error. Él tiene que rectificar esa actitud. Priorice la vida por encima de todo, porque sobre todo el turismo ha presionado mucho para que se dé total apertura. No, lo principal es que, como dice Luis Yepes, el virus no ha pasado. El COVID-19 sigue diezmando las naciones. Y aquí el 46% no se ha vacunado, no hemos llegado al 70%, donde se supone que es lo que produce el rebaño. Y si estamos en el 54%, nos falta todavía 16%, muy elevado. Pero además, yo estoy de acuerdo con Luis Yepes, la filosofía y la conducta de este pueblo, incluso la falta de formación cívica y ciudadana es una cosa tremenda, todo el mundo lo sabe en este país. Y además un país trujillista que solamente obedece a las decisiones férreas. Esos gobiernos tipo Balaguer, Trujillo, es lo que lleva a que estos pueblos obedezcan, desgraciadamente, por falta de cultura y por una tradición autoritaria que hay en este país. Si usted lo dejó a lo que la gente quiera, mire, eso se queda una crisis terrible. Por tanto, yo estoy de acuerdo con Luis Yepes, fue un error. El segundo error es, y esto de todo corazón le voy a recomendar, y no soy yo nadie para recomendárselo al presidente, pero ya mi edad y mi experiencia en los problemas de este país, del mundo, me dicen que Abinader está cometiendo un grave error. A veces toma decisiones individuales sin consultar su equipo, y sobre todo los equipos técnicos, que son los que están los que conocen los problemas. El presidente no lo sabe todo, nadie lo sabe todo en un mundo de tanto conocimiento como hay hoy. Él tiene que consultar a su gente, porque da una muestra a veces de incoherencia que no le conviene a su mandato, ni a su imagen pública, y mucho menos para el trabajo de la oposición, porque de ahí se nutre la oposición política, que en este país es bestial, es muy irracional muchas veces. Entonces yo le sugiero que sea más cuidadoso al tomar las medidas, porque aquí este pueblo trujillita entiende que cuando él cede y actúa democráticamente, que es lo correcto, eso es debilidad.
y ahí vienen los motes, ahí viene todo y eso lo aprovecha la oposición. Entonces, señor presidente, tenga más paciencia. Para gobernar hay que tener primero la paciencia de Job, que ustedes saben en la Biblia quién era Job. Segundo, la sabiduría de Salomón. Y tercero, la fe de Abraham. Y por último, el amor infinito de Cristo, de perdonar y hacer la cosa bien y querer el bien común. Si usted no gobierna con esas 4 orientaciones, la paciencia de Job, la sabiduría de Salomón, la fe de Abraham y el amor de Cristo, usted le va muy mal al final. Y si usted se quiere reelegir o continuar en el poder, tiene que darle muestra a los 10 millones de gente, a los 10 y tantos millones de gente y a los 7.500 millones de seres humanos del mundo de que usted tiene capacidad para dirigir, que tiene el aguante, que tiene la sobriedad para consultar. No se desespere, no se desespere. Actúe correctamente buscando el bien común, preservando la vida y usted verá que va a triunfar, porque eso es imbatible. Pero a mí me parece que ese estado de desesperación de no consultar a su equipo técnico es un error. Un grave error, porque es un mal ejemplo que aparezca el ministro y el equipo, sobre todo la vicepresidenta, que es la responsable del plan de salud, y que aparezca el presidente, cada uno con 2 orientaciones diferentes. Eso no es correcto, eso es una mala imagen. Y a mí me parece que ha sido por falta de salud, de comunicación, de consulta y por desesperación. Ármese de paciencia, dirija correctamente, no deje que la desesperación, ni el populismo, ni el clientelismo lo empujen por un camino errado, porque de lo que se trata es que reconstruyamos este país y estamos frente a una crisis imbatible, una crisis impredecible, sanitaria, económico, social, político y moral en el mundo, de graves dificultades, que se necesita sensatez, mucha sabiduría, mucha paciencia y sobre todo mucha prudencia. Esa es mi sana orientación, con el mejor deseo del mundo. No me envuelve nada que no sea buscar el bien de este país, defender la salud y la vida de la gente que está por encima de todo, pero no nos olvidemos que mientras más turistas y gente entren de fuera, mayor exponemos también a nuestra población nacional. De manera que yo estoy de acuerdo que se mantengan las medidas de seguridad. La decisión del equipo sanitario es correcta. Mantenga su mascarilla porque su vida está por encima de todo el mundo y no le corresponde a nadie. Mantenga su distanciamiento, lávese la mano y preserve su vida, que el COVID sigue como Johnny Walker, sigue tan campante como Juancito el Caminador. Esa es la verdad histórica en este país y en el mundo. Vamos a pausa también, televidente, no se vaya, que en breve estaremos conversando nuevamente sobre esa situación que están pasando los centros MIPYME en el país, el presupuesto. No se vayan. Y Héctor Sánchez. En la sesión anterior yo hablaba sobre un tema que Héctor debatió bastante la semana pasada, y es sobre el presupuesto a los centros MIPYME. Los centros MIPYME son unas instituciones creadas para el desarrollo tanto de lo que comienza cualquier actividad comercial, aún el que tenga un proyecto determinado, ayudarlo a desarrollarlo, a preparar las instituciones. Si los centros MIPYME han resuelto y han ayudado a muchos pequeños y medianos empresarios a desarrollar su empresa. Sin embargo, hoy el presupuesto que le asignaron, que podría ser quizá por desconocimiento del ministro de Industria y Comercio, o porque sus técnicos no le pusieron lo que debían de ponerle, pero hay un problema en esos proyectos que Héctor Sánchez viene debatiendo, y me gustaría que él siga hoy con su tema. Creo que es importante para la pequeña y mediana empresa. Bueno, Ramón, en esta semana yo he tratado de llevar a la conciencia nacional y sacar del debate interno de los centros MIPYME y sus directores y su personal este problema a la opinión pública. He dado declaraciones públicas y produje un documento sobre la necesidad del financiamiento del programa de los centros MIPYME, justificándolo, que lo distribuí
Internamente en la universidad, todos los funcionarios, porque ustedes saben que la rectora tomó la decisión de suspender los 5 centros de la UAS, el de Santo Domingo, el de Atomayor, el de Higüey, el de San Juan y el de Valverde Mao, transitoriamente hasta que el gobierno le asigne los recursos del 50% del presupuesto operativo de esos 5 centros, porque ella no quiere correr el riesgo, como pasó el año pasado, de tener gente trabajando que cobraron a los 4 o 5 meses porque no le aprobaron los presupuestos o se lo aprobaron tardíamente, porque la universidad no tiene con qué pagarle a ese personal sus salarios mensuales por su trabajo que hacen digno. Y yo traté, le di declaraciones en la prensa, a la prensa sobre eso, y distribuí ese documento que voy a publicar en algunos periódicos. Yo he insistido en que para mí el único programa que se ha creado en República Dominicana, real y efectivamente, para ayudar a los micro, pequeños y medianos empresarios, a los emprendedores a desarrollar sus empresas, que han estado desvalidos, desguarnecidos, abandonados por todos los gobiernos prácticamente. Muy pocos gobiernos se han dedicado, de hecho y en los hechos, en la práctica, a ayudar a este sector a desarrollarse. Ustedes saben que es un sector muy vulnerable, el 98% de todas las empresas de América Latina. He asistido a 25 congresos latinoamericanos del continente americano a debatir estos problemas de las MIPYMES, y conozco a fondo la problemática de los emprendedores micro, pequeños y medianos empresarios. Además, tengo 40 años trabajando por ese sector. Y como dije, he contribuido a crear la mayoría de las asociaciones que se han creado y federaciones de la MIPYME. He insistido en que fue un error grave del ministro, y yo lo investigué en el Congreso, haberle asignado 10 millones de pesos para el presupuesto operativo 2022 a 28 centros MIPYME que hay en 14 universidades. Los centros MIPYME existen en 40 países y es un proyecto viejísimo que se creó en América del Sur, América Central y el Caribe, con ayuda de la Universidad de Texas de San Antonio, que viene desarrollando este programa hace años en Estados Unidos con mucho éxito y nos transfirió su tecnología. Aquí la trajo en el 2015 y comenzamos en febrero del 2015, tenemos 7 años funcionando. Comenzamos 5 centros. Yo fui el de la UAS Santo Domingo y Atomayor, ganamos 2 porque fue por licitación, y luego la UNPO, INTEC y ELISA. No, la UNPO, la Unicaribe y la ELISA ganaron los otros 3. Comenzamos 5, ya somos 28, 24 especializados y 24 generales. 7 años funcionando. El gobierno anterior lo mantuvo porque Taiwán por 3 años dio $2 millones anuales para mantenerlo. Después Taiwán se retiró y Danilo asumió el presupuesto. No lo metía en el presupuesto del ministerio, sino que se lo daba discrecionalmente al viceministerio del Fomento a la MIPYME a través de Ignacio Méndez, que era el director del viceministerio del Fomento a la MIPYME. Lo lograba y lo mandaban discrecionalmente, que fue un error. Entonces, este ministro ha seguido la misma práctica errada. 21, 22 no le asigna presupuesto en el ministerio. Los últimos 3 años operativos de los 28 centros demandan entre 125 y 150 millones de pesos. El 50% que aporta el gobierno y las 14 universidades que acogieron el programa aportan el 50% restante, tanto en dinero como en especies. La UAS, de esos 5 centros que tiene, aporta el 50% para sus operaciones desde el 2015 hasta ahora. Bueno, la situación es que los centros MIPYME no tienen los cuartos y si no aparece van a cerrar. Pero hay otra cosa también que está afectando bastante a las pequeñas y medianas empresas, y es la modificación de la ley 40C de compra y contrataciones. Hace mucho tiempo que las pequeñas y medianas empresas vienen forzando para que le den participación en las compras del Estado. De acuerdo a la ley, había un 20% que había que darse a la pequeña y mediana empresa, pero ha sucedido que muchas grandes empresas han creado pequeñas empresas y las sacan de competencia porque es compitiendo. La modificación que se está tratando de hacer es que las MIPYME compitan con las MIPYME y no con las grandes empresas, y determinar realmente la situación del sector. Luis Yepes Zuncar nos tiene algo sobre ese tema. Bueno,
El enfoque nuestro sobre la ley 304-06 sobre compra y contratación, aparte del punto de vista que tú has planteado, en cuanto a que las pequeñas empresas puedan competir con sus iguales, con sus pares, y que esto debe ser una materia de modificación para que no haya un desbalance y una falta de igualdad en la competitividad. Pero nosotros realmente queremos enfocar y resaltar que en los últimos tiempos, cada vez que hay una violación a la ley de compra y contrataciones, se habla como si se estuviese violentando el aspecto penal, se cometiera una infracción a la ley penal. Y es bueno que los televidentes sepan que la violación de la ley de compra y contrataciones en la actualidad solamente conlleva sanciones disciplinarias. La ley contempla en su artículo 65, remite a que se apliquen las disposiciones de la ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, la cual a su vez fue modificada por la ley 4108 de Función Pública, y las sanciones son una amonestación escrita, un no disfrute de sueldo y suspensión sin disfrute de sueldo, y finalmente la más gravosa es la destitución. Así que cuando yo veo que se encartan personas porque el Ministerio Público sobre todo incluye violación de la ley sobre compra y contrataciones, cualquiera piensa que hay una violación penal, y precisamente por esto hay proyectos de ley que se tendentes a modificar la ley de compra y contrataciones para establecer ya sanciones penales cuando son violentadas y no es respetada esta ley. Nosotros vimos un artículo muy interesante del licenciado Sebastián Yepes, que trató este tema en el Nuevo Diario con mucha profundidad, y realmente llama la atención en el sentido que he manifestado de la no sanción penal contemplada en esta ley de compra y contrataciones. Vamos a una pausa, usted amigo televidente, y no se vaya, en breve estaremos nuevamente con ustedes. Hay algunos términos que se utilizan mucho y que la población a veces no tiene el concepto claro, son conceptos legales. Ahorita conversábamos sobre la modificación de la ley de compra y contrataciones, pero el Poder Ejecutivo también sometió para su modificación las leyes de hidrocarburos, el fideicomiso, junto con la jurisdicción contenciosa. Me gustaría que estos temas lleve pues a la clara, a la clase detallista, cuáles son los términos que van al colmado y conversan la gente, a veces ellos ni entienden qué están diciendo. Luis. Bueno, en los últimos tiempos hay una serie de temas que son de poco manejo por el común de las personas, y el más reciente fue cuando se trató el tema del fideicomiso, que nosotros en uno de los programas anteriores explicábamos que no es nada más y nada menos que el propietario de unos bienes lo pone en manos de una tercera persona para que lo administre, y esta persona, conforme al contrato de fideicomiso, pues sencillamente los beneficios de su administración se la da a la persona que indique el propietario de esos bienes. El propietario dentro es el fideicomitente, el que administra se denomina fiduciario o fiduciaria, y el beneficiario es el fideicomisario. Esos son los términos que normalmente, como manifesté yo, en este caso, el fideicomiso es una figura que no es reciente, sino que data del derecho romano, y las personas no la dominan porque normalmente quienes utilizan este tipo de figuras jurídicas son las personas que tienen bienes y propiedades abundantes
para ponerlos en manos de terceras personas que los puedan administrar. El conflicto que se presentó fue en cuanto a que Punta Catalina iba a ser objeto de un fideicomiso y no existe una ley de fideicomiso público, entonces, por tanto, el presidente de la República elaboró y hay un proyecto de ley para determinar todo lo que tiene que regular el fideicomiso con respecto a bienes públicos. Después, en cuanto a lo contencioso administrativo, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo en el Consejo Económico y Social manifestó en la mesa de institucionalidad y transparencia que también ellos llevan en la carpeta determinadas modificaciones para fortalecer la jurisdicción contencioso administrativo. Valga decir que ahora mismo tiene mucha actividad y ha cobrado una importancia extraordinaria porque el ciudadano ha tomado conciencia, ya no le tiene el temor al Estado como otrora, y el ciudadano común, cuando ve sus derechos lesionados, pues inmediatamente apodera a la jurisdicción contencioso administrativo. Nosotros llevamos decenas de casos de personas que han sido objeto de reducción de su salario, lo cual es ilegal, han sido desvinculados de manera también ilegal siendo empleados de carrera, pero ya nadie se queda de manera contemplativa. Entonces esta es una jurisdicción importante que el Poder Ejecutivo a través del consultor jurídico han elaborado también un proyecto de modificación para fortalecer esta institución. Es decir, que en los últimos tiempos hay muchos proyectos tendentes a solidificar la institucionalidad y el más controvertido ha sido la modificación de la Constitución, porque muchos sectores piensan que para rebajar el 50% más uno para obtener la presidencia de la República, y el otro también piensa, y nosotros dentro de esa corriente, que no creo que sea el momento oportuno ahora para modificar la Constitución de la República, sobre todo que tenemos una muy buena Constitución y tiene data de muy poco tiempo, que apenas en el 2010 fue cuando se proclamó. Así que estamos ahora en una actividad jurídica y de proyectos de ley, y hay que estar pendiente a todo lo que está aconteciendo en este ámbito. Héctor, nos queda poco tiempo y no sé si tú quieres opinar sobre esto, porque realmente hay una ley o un proyecto o una idea general sobre ponerle algunos impuestos a las ventas por internet y a las compras por internet, que en mi opinión, si se está tratando de desarrollar ese sector, si se está tratando de que los jóvenes que se les dan dando tablets para que puedan conocer el sistema de web en el mundo, tú encuentras un niño en el campo con su tablet, y sería todavía el momento de comenzar a cobrar esto o dejar que la población tenga el conocimiento amplio, porque esos conocimientos andan en la clase medio alta. La clase pobre todavía no maneja eso adecuadamente. Es decir, es un mecanismo que muchos están utilizando para ganar dinero. Comienzan a buscar los impuestos, le están lesionando el desarrollo a los jóvenes, en mi opinión. Nos queda un minuto, Héctor, si me gustaría tu opinión. Bueno, un minuto. El viejo mío decía que todo dinero no se coge, porque hay dinero que te queman la mano. Todos los impuestos no se pueden fijar sin pensar racionalmente a cuáles sectores se beneficia, a cuáles se perjudica. Nada que vaya en contra de la educación debe fijarse impuestos, y tener mucho cuidado cuando se fijen. Sobre todo por la enorme brecha digital, tecnológica que existe en estos países latinoamericanos y caribeños, de tanta pobreza. Es un absurdo fijar impuestos a un sector educativo, y todo el mundo sabe que las redes se han convertido en los medios más importantes de consulta y de comunicación internacional. Me parece que eso es un absurdo, ese impuesto. Esa política fiscalista también es la que ha llevado a los gobiernos de este país a que las pymes no se desarrollen, las MIPYMES no se desarrollen, porque han pensado más en los impuestos que le fijan
que en el desarrollo de ese mismo sector. El que fiscaliza, el que maneja los impuestos, tiene que tener visión cosmológica, científica del desarrollo y del mundo, para poder tomar decisiones justas. ¿No? Porque... Bueno, esto, vamos, el tiempo no ha terminado. Recordarle que esta es una producción FENACODET y llegó a ustedes gracias a la cortesía de Pasteurizadora Rica, Cervecería Nacional Dominicana, la Cooperativa Mamón Bueno, el Banco Central de la República Dominicana, Indubam, el Ministerio de Industria, Comercio y Pyme, CODEPA, la Presidencia de la República, Mejía Alcalá e Indubeca. Hasta el próximo sábado les decimos Héctor Sánchez, Luis Yepes Uncar y Ramón Tejeda quienes hablan. Nos vemos el próximo sábado.